Buenos días. Bien, ¿ah? Bien. Perfecto. Hoy vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué tan seria es la vida humana para Dios? Vamos a Éxodo capítulo 21. ¿Qué tan seria es la vida humana para Dios? ¿Han escuchado alguna vez esta expresión donde se dice eres más papista que el Papa? ¿Han escuchado alguna vez? Eres más papista que el Papa. La idea, por lo general, tiene que ver con que hay ciertas reglas estrictas para ciertas cosas que han sido puestas por cierta persona, pero hay cierto grupo de personas que quiere poner reglas más estrictas todavía que las que ya han sido puestas. Entonces, son papistas que el Papa. El problema es cuando ya no se trata de ser más papista que el Papa, sino de ser más cristianos que Cristo. Ser más divinos que Dios. Ya ahí empezamos con otra cosa completamente distinta. Dios pone cierto estándar en su palabra, pero hay ciertas personas que dicen, no, nosotros vamos a poner un estándar un poco más elevado todavía para así asegurarnos de cumplir los estándares de Dios. Pero de cierta manera es ser más cristianos que Cristo, ser más divinos que Dios. Y esta es una idea que está súper arraigada dentro del corazón humano, uno lo ve desde el principio. Piensen ustedes en lo que Dios le dijo al ser humano en el principio, ¿no es cierto? No comerás del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. ¿Y qué fue lo que dice después Eva? No comerás de él, ni le tocarás. Ahí está. Es como parte de pretender ser más cristianos que Cristo, más divinos que Dios. Y es lo que pasa también en el día de hoy. Y aquí es donde quiero conectar con la pregunta que les mencionaba al principio. ¿Qué tan en serio se toma la vida humana Dios? Resulta que para Dios la vida humana efectivamente es muy valiosa. Para Dios la vida humana es tan valiosa que si tú llegas a quitarle la vida a cierta persona, la única forma en la que se puede pagar por ese acto es que tu propia vida sea quitada. Así de valiosa es la vida humana para Dios. No hay algo que se compre a quitar una vida humana, lo único que es, por así decirlo, al mismo nivel es que tu propia vida sea quitada. Sin embargo, hay algunas personas, muchas de ellas bastante icónicas y famosas, que van a acercarse a ti y te van a decir, no, la vida humana es incluso más preciosa todavía. Es tan sagrada que ni siquiera puedes llegar a tocar la vida del asesino. Son más divinas que Dios, son más cristianas que Cristo, son, por supuesto, siguiendo la idea del principio, pareciera más papistas que el Papa. Y la pregunta es, por lo tanto, ¿qué tan valiosa y qué tan seria es la vida humana para Dios? De eso vamos a hablar hoy día. Así que vamos a comenzar a leer en Éxodo capítulo 21 y vamos a comenzar desde el versículo 12. Éxodo capítulo 21, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. E igualmente el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantara y anduviese fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado.
Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgara a los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejaréis libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiese notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya corneado a hijo o haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo, cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriera al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. De aquí la lectura. Entonces, en este párrafo que acabamos de leer, nos encontramos por primera vez, esta es la primera vez que se menciona en toda la Biblia esta famosa expresión que yo creo que todos la hemos escuchado, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la expresión. Aquí está por primera vez mencionada en la Biblia esa expresión, conocida también como la ley del talión, y por supuesto expresada también en otros códigos de la época. Una expresión que nos genera un poco de dificultades, porque la mayoría de nosotros sabemos que el Señor Jesús habló acerca de esta expresión con no muy buenas ideas con respecto a ella en el Sermón del Monte. También sabemos que otras personas, siglos más tarde, Gandhi, por ejemplo, usó esta frase como bombo en fiesta para promulgar su posición pacifista particular. Gandhi decía: haz correr el ojo por ojo y diente por diente, y en poco tiempo tendrás a toda la población ciega. Esa era su idea. Y efectivamente, si tú ves esta frase como una especie de venganza personal, de vendetta por algo que te han hecho, no corresponde, no es algo que corresponde. En contra de eso precisamente habló Jesús en el Sermón del Monte, usar esta expresión como una especie de justificación para la venganza personal. Pero noten, por favor, lo que viene justo antes de ojo por ojo, aquí en el párrafo que leímos. Vida por vida. Sí parte. No parte con ojo por ojo, parte con vida por vida. O sea, aquí no estamos hablando tanto de la venganza personal por el rayón que le hizo mi vecino a mi auto y que merece que yo ahora vaya con mis llaves y le haga un rayón de la misma longitud y profundidad que el que me hicieron a mí. No tiene que ver con ese tipo de acciones. Esta es una expresión, al contrario, que busca mostrarnos lo seria que es la vida humana para Dios. Vida, vida. De ahí nace la expresión. Entonces, ¿qué tan seria es la vida humana para Dios? Y por implicancia, ¿qué tan seria debiera ser la vida humana también para nosotros, que decimos ser hijos de Dios y que por lo tanto imitadores de nuestro Padre? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. Lo que se nos va a decir en lo que acabamos de leer es que cuando se trata de la vida humana, en la mente de Dios, y también en la nuestra, cuando se trata de atentar contra la vida humana, tanto en la mente de Dios como en la nuestra, no puede haber lugar ni para la intencionalidad, ni para la discriminación,
ni para la negligencia. Esas son las tres cosas que vamos a ver en esta mañana. Y veamos entonces a continuación cómo este párrafo nos muestra cada una de estas verdades. Cuando se trata de la vida humana, de atentar contra la vida humana, en la mente de Dios no hay lugar ni para la intencionalidad, ni para la discriminación, ni para la negligencia. Vamos a hablar en los versículos 12 al 19, en primer lugar, de la vida y la intencionalidad. Luego, en los versículos 20 al 27, de la vida y la discriminación. Y finalmente, en los versículos 28 al 36, nos centraremos en la vida y la negligencia. Y a medida que avancemos, vamos a ir explicando a qué me refiero con cada una de estas ideas. Vamos al primer párrafo, versículos 12 al 19. El domingo pasado hablamos de un tema que a lo mejor, les decía yo, era un poco controversial para algunos, que era el tema de la esclavitud. Este otro párrafo igual nos plantea un tema que algunas personas puede ser un poco candente, y es el de la pena de muerte. El pasaje nos habla acerca de la pena de muerte en la ley hebrea, y lo que se hace es mencionarnos tres crímenes que merecerán la pena de muerte en la ley hebrea. Y fíjense ustedes que los tres corresponden al quebrantamiento de un mandamiento de los 10 que se nos mostraron en el capítulo 20. Hay pena de muerte por quebrantar el sexto mandamiento: no matarás. Hay pena de muerte por quebrantar también el quinto mandamiento: honrarás a tus padres. Y hay pena de muerte por quebrantar el octavo mandamiento: no hurtarás, con una connotación especial que la vamos a ver a continuación. Pero de partida, fíjense ustedes, el solo hecho de que haya algo así como una pena de muerte en la Biblia ya nos está comunicando qué tan seria es la vida humana y el atentar contra la vida humana en el corazón de Dios. Se nos está comunicando lo que les mencionaba al principio, que para Dios la vida humana es tan seria que si tú quitas la vida de una persona, la única compensación equiparada o equilibrada es que tu propia vida sea quitada. Así de seria es la vida humana para Dios. Sin embargo, el hecho de que la pena de muerte acá se aplique no solo por quebrantar el sexto mandamiento, no matarás, una vida por una vida, sino que también se aplique por otras cosas, nos da un poco más de detalles con respecto a qué tan importante es la vida humana para Dios. Fíjense que aquí no solo importa el acto de matar en sí, que por supuesto que es importante. Es por eso que los versículos 18 y 19, por ejemplo, si hieres a alguien, pero este no muere, puedes terminar siendo absuelto. O sea, lo que importa acá es, por un lado, la acción de matar a alguien, pero igualmente importante es la intención, la perversidad, la alevosía, dice el pasaje, que existe en el corazón y que te lleva a hacer ese acto. A Dios no solo le importa, en otras palabras, el acto en sí, sino las intenciones en tu corazón que te llevan a cometer ciertas acciones cuando se trata de la importancia de la vida humana. Es por eso que los versículos 12 y 13, donde partimos leyendo, comienzan diciéndonos que si esta acción que resulta en la muerte de alguien no fue intencionada, igual puede haber salvación para el que hizo este acto. Dice, yo te mostraré un lugar donde puedes huir, y no necesariamente en ese lugar vas a concurrir en pena de muerte. Pero si esta acción fue con soberbia, dice el pasaje, y alevosía, no hay vuelta atrás. Ahí está lo que importa, la intención detrás de la acción, la soberbia, la alevosía. Por eso también hay un color distinto cuando se trata de la vida de tus padres. La idea acá de herir a los padres no es de hacerle un pequeño tajito, no. Aquí la idea es de un golpe que pretende matar a una persona. O sea, esta es una persona que trató de asesinar a sus padres, lo haya logrado o no lo haya logrado. La verdad es que para la ley de Dios no importa mucho, pero el hecho de que hayas hecho eso ya te hace merecedor de la muerte. ¿Por qué? Porque dentro de la ley de Dios está esta idea de que la primera autoridad, el primer ser al que tú reverencias y aprendes a respetar en tu vida son tus padres. Y si hay un corazón capaz de herir así a sus padres, ese es un corazón que va a matar a quien sea. Es un corazón que no respeta nada. Si no respetas a tus padres, no respetas nada.
Y por lo tanto, dice acá, hay pena de muerte. Y por eso también hay pena de muerte por raptar a una persona, en el versículo 16. Porque también el hecho de que tomes a alguien y lo hagas de tu propiedad implica una falta de respeto tal por la vida humana que también te hace alguien con un corazón capaz de hacer cualquier otro tipo de perversidad dentro de la sociedad. Entre paréntesis, aquí está la razón, ¿se acuerdan lo que veíamos la semana pasada? Por la que este tipo de esclavitud que tenemos en los primeros versículos del capítulo 21 no puede tratarse de la esclavitud moderna, esta de ir a África, raptar un grupo de personas, traerlas a otro lado, o de ir a Nepal, como se hace en la actualidad, raptar niñas y dedicarlas después al tráfico sexual. No se trata de ese tipo de esclavitud, no se puede tratar de ese tipo de esclavitud porque el esclavista en la ley hebrea moría, condenado a muerte. Si te pillan raptando a una persona, tienes pena de muerte. Es una falta de respeto tan grande en contra de la vida humana que le pertenece a Dios, es como estar robándole directo de Dios mismo y Dios no va a tolerar eso. Así de importante es la vida humana para Dios. No hay lugar para la intencionalidad. Lo que sale de tu corazón importa cuando se trata de la vida de otra persona, y esto ya nos va hablando también a nosotros. Si ustedes lo piensan, una de las clásicas justificaciones que existen para decir que no eres tan mala persona es la frase esta típica que se dice, ¿no es cierto? Yo nunca he matado a nadie. O sea, no soy una mala persona porque nunca he matado a nadie. Y muchos se justifican para decir que en realidad toda esta idea de la depravación total del hombre que la Biblia enfatiza, y que estamos muertos en nuestros pecados, en realidad a mí no me afecta porque no soy tan malo, nunca he matado a nadie. Pero aquí es donde viene la pregunta, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Y la pregunta es, ¿cómo están las intenciones de nuestro corazón al respecto? ¿Qué clase de soberbia y de alevosía a lo mejor pueda haber escondida en nuestro corazón? ¿Hay alguna raíz de soberbia en tu corazón que te lleve a manipular a otras personas para lograr tu propio beneficio, como haría un esclavista con un par de esclavos? A veces vivimos así, ¿verdad? No es tanto algo que manifestemos abiertamente, pero muchas veces la actitud de nuestra vida, la actitud de nuestro corazón es esta de que yo soy el que importa y todo el resto de la gente a mi alrededor son simples medios, accesorios, no importantes, porque yo soy el que importa para que así yo pueda lograr mis propios propósitos. ¿Es esa nuestra actitud muchas veces? ¿Es así como actuamos muchas veces? Esa es una actitud del corazón que muestra una falta de respeto tal hacia la vida humana que está completamente ajena al corazón de Dios. Y es lo que tenemos que empezar a revisar. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuánto nos importa el de al lado? ¿Es un ser humano con todo lo que implica ser un ser humano valioso o es un simple accesorio para que yo logre mis propios objetivos? Cuando se trata de la vida humana, Dios se la toma tan en serio, que aquí nos dice que cualquier soberbia en nuestro corazón queda absolutamente fuera de lugar. Delante de Dios no hay lugar para esta intencionalidad del corazón. Eso es lo primero que quería compartirles. Vamos ahora a los versículos 20 al 27. Ya hablamos de la vida y la intencionalidad, ahora vamos a hablar de la vida y la discriminación. Y aquí justo en el centro de este segundo párrafo, en los versículos 24 y 25, nos encontramos con esta famosa ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, todos la conocemos, todos la hemos escuchado. Lo que quizás no captamos muy bien en una primera instancia, yo al menos no lo había visto, y examinando el pasaje ahora lo pude ver y fue un descubrimiento muy rico. Noten que la mención de esta ley está inmediatamente después de un caso legal que involucra la vida de un feto, de un no nacido, de un niño que todavía está en el vientre de su madre. De eso nos hablan los versículos 22 y 23, no sé si se dieron cuenta. Y no solo eso, noten además que este caso legal que involucra la vida de un feto, de un niño no nacido, se encuentra rodeado por arriba y por abajo con dos casos legales que involucran la vida de los esclavos.
Fíjense, versículos 20 y 21 tienen que ver con herir con un palo a un esclavo. Y luego los versículos 26 y 27 abajo tienen que ver con herir el ojo o el diente de un esclavo. ¿No les parece notable que la ley que tiene que ver con el no nacido esté rodeada por leyes relacionadas a los esclavos? Es como si la Biblia buscara hacer la conexión entre el desprecio que se produce por la vida de un no nacido con el mismo desprecio que se produce por la vida de un esclavo. Hay cierta conexión. Y la razón es que ambos casos involucran el daño a alguien que está en una situación especialmente vulnerable. Ambos casos involucran acciones de daño hacia los más vulnerables en la sociedad. Esas personas que en cualquier otra sociedad jamás habrían sido tratadas con el mismo respeto que un ciudadano con todas sus letras. Es ese tipo de personas que en cualquier otra sociedad no les hubiera aplicado la ley del talibán. ¿Se dan cuenta? Nadie hubiera exigido una vida por quitarle la vida a un esclavo. Nadie. Nadie exigiría la vida de otra persona por quitarle la vida a un feto. Nadie. Dios no es así. En este caso, la ley para Dios es distinta. Para Dios estas no son vidas secundarias, no son vidas de segunda categoría. Son tan importantes como cualquier otra vida humana y vulnerarlas tiene exactamente la misma gravedad. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, aunque sea un esclavo, aunque sea un feto. Eso nos está diciendo el pasaje. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la ley del talión en su forma original no tiene que ver con venganza indiscriminada por ciertos elementos que se me provoquen. No, es justicia para el que más lo necesita. Es justicia para el más vulnerable. Es justicia para aquellos que nadie daría un piso por ellos. Dicen, no. Para esa persona que tú dirías nada por un diente, es diente por un diente. Eso es lo que está mostrándonos el pasaje que acabamos de leer. En pocas palabras, los versículos 22 y 23 establecen lo siguiente. Si haces que una mujer embarazada aborte, sale por el canal del parto el feto, pero no hay muerte del feto cuando sale. O sea, el feto sale y vive, habrá un castigo proporcionado y nada más. Pero si la mujer aborta, segunda opción, y el feto muere, tú que provocaste el aborto, también morirás. Eso es lo que está mostrando el pasaje. Para Dios, fíjense, eso es lo increíble, para Dios la vida de un feto vale tanto como la vida de un adulto. Uno dice, pero es obvio, díganselo a cualquiera, pregúntenle a cualquiera afuera, incluso aquí. Y uno lo piensa dos veces, ¿verdad? ¿Es tan valiosa la vida de un embrión como la vida de un adulto formado que tiene su familia, etcétera? Como que uno duda un poco, pero acá se nos está diciendo que ambas vidas son igualmente valiosas. Para Dios toda vida es valiosa. Toda vida es absolutamente igual de valiosa. No importa la clase, no importa el género, no importa la condición social que tenga, no importa su localización a la luz del canal del parto, si está más arriba o más abajo, toda vida es igualmente valiosa. Y nosotros también estamos llamados a darle exactamente la misma importancia. Hermano, hermana, la verdad acá se aplica en otras cosas también. No importa la clase, el tipo de persona, y aquí quiero que me pongan atención, no importa el trasfondo del que alguien venga, no importa el hábito pecaminoso que caracterice a una persona. Toda persona delante de nosotros tiene el mismo potencial de ser un posible hermano en Cristo. Pensémoslo así. Y quiero hacer especial énfasis en esto. No importa el hábito pecaminoso que caracteriza a la persona. No importa. Toda persona tiene el mismo potencial de ser un posible hermano en Cristo. Tratémoslo como tal. Démosle la importancia que merece un posible hermano en Cristo. Alguien que si tú vas a ver de aquí a 2000 años más, decía un hermano, Dios va a obrar en él. Y si tú lo vieras ahora, en la brillantez y en la gloria que va a tener en 2000 años más, si fuera convertido y vuelto a Cristo, tú te verías en la tentación de arrodillarte y adorarlo. Esa es la gloria que Dios tiene preparada para sus hijos. Y ellos han sido sacados de la posilga, de la misma posilga que nosotros hemos sido sacados.
No tienes derecho a despreciar a alguien porque practique cierto pecado que a ti te repulsiona específicamente. Sí, el pecado es absolutamente reprobable, estamos de acuerdo con eso. Pero la persona en sí, su vida, es preciosa. Es un potencial hermano en Cristo. Tratémoslo como tal. Cuando Dios dice que le importa la vida humana, Dios está diciendo que le importa toda vida humana. No hay discriminación cuando se trata de la vida del ser humano. No hay lugar para la discriminación. Y eso era lo segundo que quería compartirles. Vamos a los versículos 28 al 36 ahora. Hemos hablado acerca de la intencionalidad que hay detrás, que no tiene lugar en la vida de un creyente. Hemos hablado de la discriminación, que tampoco tiene lugar en un creyente cuando se trata de respetar la vida de otro. Y este párrafo termina con una serie de indicaciones con respecto a qué hacer con un buey. Suena como anticlimático, ¿verdad? Estamos hablando del no nacido, del respeto que se merece, y terminamos hablando de qué hacer con un buey. Y uno dice, pero ¿por qué un buey? Probablemente era porque se trata del animal más voluminoso de la granja, el que más riesgo tiene de hacer daño, y por lo tanto representa cualquier cosa doméstica que pudiera atentar contra la vida de otras personas, y entonces se menciona al buey. Ahora, noten sí el principio que se deja entrever detrás de estas situaciones hipotéticas, quizás tan variadas que uno ve en los versículos 28 al 36. Lo primero es que hay situaciones que son accidentales. Hay accidentes. Los accidentes pasan. Es una frase característica. Si hay alguien que trabaja en alguna empresa o que es prevencionista, conocerá esta frase, ¿verdad? Los accidentes pasan. Sin embargo, tenemos que ser responsables, tenemos que hacernos responsables por ellos. Eso es lo primero que nos muestra el pasaje. No te puedes encoger de hombro y decir, fue un accidente. Eso, dice aquí, no va al lugar. No te puedes encoger de hombros y decir que eres totalmente libre de responsabilidad porque fue un accidente. No, dice, si el buey acornea a otra persona u otro animal, o haces un hoyo y cae el animal de otra persona ahí, tienes que hacerte responsable y pagar por ello. Eso es lo que está mostrando el pasaje. No te puedes decir, fue un accidente. ¿Qué le vamos a hacer? Te tienes que ser responsable por ese accidente, pero como son accidentes, la paga no es la muerte. Eso es lo que dice el versículo 28. El dueño del buey será absuelto. ¿Se fijan? Hay accidentes, los accidentes pasan, te tienes que hacer responsable por ellos, pero si hay muerte de por medio, como es un accidente, puedes quedar absuelto. Sin embargo, si tú ya sabías de antes que había una situación de riesgo, la conocías y no hiciste nada por evitarla, no hiciste nada de lo que está humanamente a tu alcance por evitarla, eso ya no es un accidente, es negligencia. Y eso se paga con la muerte. Versículo 29. También morirá su dueño, porque no puede ser negligente ni descuidado cuando se trata de la vida de otra persona. Quizás pueda ser un poquito descuidado con otras cosas, pero la vida de una persona es seria. Para Dios es seria, para sus hijos es seria, y no puede ser negligente cuando se trata de la vida de una persona. Cuando Dios nos dice que se toma en serio la vida humana, nos está diciendo que su preocupación por ella, veíamos en un inicio, va más allá del acto puntual de quitar la vida. No, va hacia una preocupación genuina que va a tomar todas las medidas necesarias, humanamente hablando, para evitar que eso que tú no quieres que pase, pase. Así funciona el ser humano con las personas que realmente quiere, ¿verdad? Pensemos en nuestros hijos. Yo no digo, fue un accidente. Es un perro pitbull para que cuide la casa y lo dejo suelto y los niños vayan a jugar nomás y si los muerde, fue un accidente. No, uno toma ciertas medidas con las personas que ama, que van más allá del simple acto de quitar o no quitar una vida humana, y lo mismo se espera de nosotros como hijos de Dios para el resto de las personas que nos rodean. ¿Por qué digo esto? Porque suele existir esta especie como de bondad religiosa
que pretende una persona ser muy correcta porque obedece los mandamientos de Dios, sigue con las cosas que Dios le ha mandado, pero somos expertos en encogernos de hombros cuando se trata de las necesidades del resto, porque después de todo no es nuestra responsabilidad, no es nuestra culpa. Yo me dedico a lo mío, soy yo y Dios, el resto, vaya a saber qué es lo que va a hacer. Tenemos de repente esa actitud como falsa bondad religiosa, donde eres adicto a encogerte de hombros ante las necesidades del resto, porque después de todo no es culpa tuya, culpa de ellos, no tuya. Y este pasaje dice, no es así. Si esa es tu actitud, no estás cumpliendo con los mandamientos que tú dices que estás cumpliendo. No estás tomando en serio la vida de otra persona, estás siendo negligente e igual de culpable. Yo creo que todos tenemos claro que si se trata de los mandamientos de Dios, estos podrían ser resumidos en dos grandes mandamientos, ¿verdad? Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Ahí está resumida toda la lista de mandamientos que Dios puede entregarnos. Tienes que amar a Dios y amar a tu prójimo. Y suena lindo esto de amar al prójimo. Suena, como veíamos la semana pasada, muy general, muy abstracto, y quizás cualquiera podría decir que ama a su prójimo. Incluso uno podría empezar a pensar en cosas que pudieran mostrar que uno ama a su prójimo. No sé, pues el hombre pensará en cómo él va a cuidar y proteger a sus más cercanos, porque eso es amar a su prójimo. La mujer a lo mejor va a pensar en cómo dedicar detalles y cosas lindas a las personas que lo rodean, porque es una forma de mostrar en detalles cómo ama a su prójimo. La Biblia es mucho más concreta que eso. ¿Qué dice el pasaje? ¿De verdad quieres amar a tu prójimo? Ten cuidado con tu vaca. Ten cuidado donde haces tus hoyos. Ponle rejas a tu piscina. Si vas a beber, pasa las llaves. Ponle correa a tu perro. Si es bravo, jala un bozal. ¿Se fijan? Cosas chicas, cosas que a lo mejor son tan cotidianas, tan intrascendentes para nosotros, y sin embargo, así estás amando a tu prójimo. Eso es lo que está mostrándonos el pasaje acá. Amas al prójimo, haciendo un millón de cosas que a lo mejor son muy pequeñas, pero son preventivas y permiten que la gente que está a tu alrededor pueda vivir en un lugar un poco más seguro. Así es como amas al prójimo. Como veíamos, así es como amamos a nuestros prójimos. Así es como amamos a los más cercanos nuestros. Queremos que el mundo sea más seguro para ellos. Bueno, extiende eso al resto y tienes lo que es el amor cristiano. ¿Quiénes somos? Esa es la pregunta que nos queda. ¿Te conocen por algo, hermano, tus vecinos? ¿Por quién te toman? ¿Por quién te conocen? ¿Por qué fama eres famoso, valga la redundancia? ¿Por ser una persona que busca activamente dentro de su comunidad, si hay algún problema, ayudar al resto, estar activo ahí, hacer del resto que su vida sea algo mejor? ¿O eres este tacaño religioso que está todo el rato en su casa y solamente está él y Dios, y cualquier cosa que pasa se encoge de hombros, esto no me atañe a mí, no es mi responsabilidad, soy yo, los míos y nadie más que yo? ¿Por quién te conocen tus vecinos? ¿Eres alguien que se encoge de hombros o eres alguien que abre sus brazos para cuidar al resto también? En la importancia que Dios le da a la vida del ser humano, no hay lugar para la negligencia. Eso es lo que se nos está diciendo acá. Hay cosas, detalles que se pueden empezar a hacer para así amar mejor a quienes nos rodean. Entonces, en conclusión, ¿qué tan seria es la vida humana para Dios? De partida el pasaje ya nos dice, por el hecho de que hay algo así como quitarle la vida a alguien, que para Dios la vida es tan seria, que si tú quitas la vida de alguien, solamente eso puede ser equiparado con que tu propia vida sea quitada como precio. Ahora, en la práctica, para nosotros, que decimos ser imitadores de Cristo, hijos de Dios, las cosas son un poco más cotidianas y prácticas, ¿verdad? En primer lugar, ten en cuenta la actitud de tu corazón en cuanto al desprecio o al aprecio que tienes hacia los demás. ¿Eres alguien que busca darle importancia al resto o simplemente los ocupa como un medio para lograr sus propios propósitos? ¿Es alguien que es intencional en hacer daño simplemente para que uno se vea beneficiado o no? En la importancia que Dios da no hay lugar para la intencionalidad. Hay personas
que tratas como seres humanos menos importantes, de segunda categoría en tu vida, en la escala de Dios no hay lugar para la discriminación. ¿Eres alguien que se encoge de hombros ante el resto o busca activamente tomar medidas para hacer de la vida de los demás también algo más seguro? En la medida de Dios no hay lugar para la negligencia. Quiera el Señor que pensar en aquel que tanto le importó nuestra vida, que dio su propia vida por nosotros, nos ayuda a ser también personas que muestren el mismo amor, que busquen también hacer de la vida del resto algo mejor. A veces incluso eso significa más incomodidad para nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que Él bendiga su palabra.